problema de hipoventilación. Tengo obstruida la vía respiratoria superior y no lo puedo sacar. No sé, una obstrucción. Entonces hace que aumente, ¿sí?, mucho de este lado, ¿sí? La fórmula se queda, nuestro organismo se queda, entonces se va, esa acumulación aumenta el dióxido de carbono. Entonces, acidosis respiratoria, ¿sí? Ahora, cuando yo tengo que esto está bajando para abajo y se está formando la fórmula, se está formando mucho ácido, y luego el ácido se va a ¿cómo se dice? Se va a dividir en protones y bicarbonato, ¿sí? Tengo poco, ¿sí? Yo tengo, así como ingreso el dióxido de carbono, ¿sí?, y va a formar mucho bicarbonato, ¿sí? Entonces, la primera situación era que yo tengo mucho de este lado, entonces, ¿cuál era? Si yo tengo poca cantidad acá, según la fórmula de pH, ¿sí?, el pH me va a dar mucho más bajo, entonces el pH va a ser ácido, porque estoy acumulando mucho protón, entonces al tener mucho de este lado, se va a ir a la formación de mucho protón. Entonces, al tener mucho protón, ¿sí?, me va a dar, por la fórmula de pH menos logaritmo de la cantidad que yo tengo acá de protones, me va a dar, ¿sí?, más bajo, menor a 7. ¿Sí? Entonces estoy en acidosis, pero respiratoria, porque estoy reteniendo con un cuadro de hipoventilación. Ahora, ¿cuál sería la situación de alcalosis respiratoria? La alcalosis respiratoria, ¿sí?, cuando baja esta cantidad, ¿sí?, baja mucho, ¿sí?, y se da que yo tengo, ¿sí?, mucho de esto, pues está formando, estoy reteniendo, ¿sí?, tengo una obstrucción renal, ¿sí?, y estoy teniendo, ¿sí?, mucho protón, estoy eliminando mucho protón por el riñón, entonces también es bajo y me lleva a que acumule mucho bicarbonato y me lleva a una alcalosis. Oh, esto me tiene cansada. ¿O no? No veo la hoja. Vamos ahora con el otro dibujo. A ver, vamos de nuevo. Fíjense, ¿qué definiciones tenemos acá? La presión arterial de oxígeno, ¿sí? Dijimos que, y la presión arterial de dióxido de carbono. Entonces, el oxígeno ingresa por el aire atmosférico, se llama la oxigenación, ¿no es cierto? Ingresa, la presión arterial de oxígeno es baja, se llama hipoxemia, o sea, la cantidad de oxígeno en sangre es baja, ¿sí? De oxígeno es hiperoxia, o sea, tengo mucho acumulado de oxígeno, ¿eh? Porque puede ser otra patología que no puedo descifrar y estoy estudiándolo. No lo saco al oxígeno, lo estoy acumulando. Entonces, la otra variable era presión arterial de dióxido de carbono. También se mide con la respiración, ¿sí? Está relacionado con lo que yo elimino o no elimino el dióxido de carbono. Entonces, hiperventilo la presión arterial de dióxido de carbono, y yo hiperventilo, estoy sacando tanto dióxido de carbono, porque hay mayor frecuencia respiratoria, entonces baja la cantidad de dióxido de carbono, ¿sí?
Y si no estoy en hipoventilación, o sea, no respiro, aumenta la presión arterial de dióxido de carbono en la sangre, lo dejo adentro al dióxido de carbono. Entonces aumenta. ¿Y cómo se mide en sangre arterial? Por el aumento de la presión arterial de dióxido de carbono. ¿Vamos hasta ahí? Y esto es lo que sucede. Pasa el dióxido de carbono de los tejidos al glóbulo rojo por la fórmula que yo les dije, de Henderson-Hasselbalch, ¿sí? Y el glóbulo rojo lo transporta hacia el pulmón para eliminarlo, ¿sí? Y según se dé, si yo tengo mucho dióxido de carbono retenido, voy a formar más ácido, y este ácido se va a disociar en protón más bicarbonato. Tengo mucho más producto. Ahora, si tengo poco de este lado, poco voy a tener de este lado. ¿Se entiende? Esa es la reacción que tienen que ir viendo, para un lado y para el otro. Por eso acá, la acidosis respiratoria es cuando, como dice ahí, fíjense, que, lo pongo acá arriba, para que lo vean bien, el bicarbonato aumenta y disminuye el pH. Entonces ahí tienen la fórmula. Aumenta esta parte, aumenta el bicarbonato, mucho bicarbonato, y... Profe, ¿podría poner la hoja más arriba? Ahí, gracias. que digo que mucho el bicarbonato disminuye el pH. Aumenta mucho de esto, se forma más esto, y ¿se entiende? Aumenta mucho el bicarbonato y el pH es bajo. ¿Por qué? Aumenta más protón, ¿sí? Mucho, de este lado de la fórmula. Se va a ir para allá. Entonces, va a aumentar la cantidad de protones, aumenta el bicarbonato, aumenta los protones. Entonces, si tengo mucho protón, esperen que lo saco esto. ¡Ay, Dios! Entonces, aumento mucho bicarbonato, aumenta mucho protón, por la regla, por la fórmula, me va a dar el pH bajo, porque tengo mucho de esto. Al tener mucho de esto, si le hago menos logaritmo de mucho protón que yo tengo, me va a dar un pH menor a 7,35. Entonces estamos en acidosis respiratoria. ¿Por qué? Porque generalmente se da que yo estoy hipoventilando. Hipoventilando. ¿Por qué? Porque no estoy sacando, por ejemplo, las causas, como les puse ahí. ¿Están viendo el power? La causa es hipoventilación, asfixia, enfermedad cardíaca, se deprime por una medicación el sistema nervioso de la respiración. Entonces, por una medicación puedo disminuir el centro de la respiración y bajar la cantidad de frecuencia respiratoria. Entonces, si yo estoy acumulando dióxido de carbono, no lo estoy sacando, me aumenta esto. Entonces, al aumentar esto, se va a unir al agua, va a formar más ácido y va a formar más aún, más bicarbonato y más protón. Al tener mayor cantidad de protón, hago el pH menos logaritmo de la concentración de protones, y al aumentar esto, el pH me va a dar menor a 7,35. ¿Sí? Con respecto al pulmón. ¿Se entendió? Bien. La otra situación, acidosis metabólica. ¿Sí? El organismo es todo al revés. El organismo, ¿me van siguiendo o no, chicos? Bien, me van siguiendo. Entonces, la otra situación, acidosis metabólica, el bicarbonato, estamos en acidosis. El bicarbonato, había mucho bicarbonato, ¿sí? Acá en este caso va a ser que
en la situación de perder mucho bicarbonato, o sea, yo pierdo, como el riñón era el que regulaba la cantidad de bicarbonato en la sangre, lo reabsorbía o lo retenía y excretaba protones o no, yo tengo pérdida excesiva por diarrea, por mucha orina, perder bicarbonato generalmente por diarreas, esto baja. Si esto baja, ¿sí?, vas a tener que aumentar también, la acidosis se da metabólica porque lo regula el riñón. El pH va a ser alcalino porque al bajar el bicarbonato baja la cantidad de protón. Esperen que saco esto. Entonces, al tener menor cantidad, esperen que bajo esto. Ahí está. Les decía que si disminuye, es metabólica porque acá va a actuar el riñón. ¿Cómo lo hace en esa situación? Acidosis metabólica se da por pérdida del bicarbonato, baja cantidad de bicarbonato, baja cantidad, el pH disminuye también, ¿sí?, porque tengo menor cantidad estoy produciendo, ¿sí?, estoy produciendo ácidos, ¿sí?, puede ser que lo elimine y estoy produciendo, tratando de compensar, estoy acumulando protones para aumentar, ¿sí? Entonces, el organismo, para aumentar esta cantidad, ¿sí?, tratar de salir de esa situación de acidosis metabólica, porque tengo pérdida por diarrea, por ejemplo, pérdida de mucho agua, entonces lo elimino. Entonces, ¿cómo hago para compensar? Desde el pulmón empiezo a hiperventilar, empiezo a entrar y salida de baja la concentración de dióxido de carbono, ¿sí?, empiezo a hiperventilar, estoy, este dióxido de carbono que en vez de aumentar y en concentración, porque lo estoy sacando, porque estoy hiperventilando, al tener poco acá, se va a unir poco con el agua, va a formar menos ácido, por ende va a bajar la cantidad y la producción de ácidos, ¿sí?, va a ser por otra vía, va a ser por el hígado, va a formar ácidos, ¿sí?, por otras vías que no es la ventilación, sino metabólica, por el riñón, ¿sí? Bien, y aquí tienen los valores. Más que nada, yo no les voy a tomar los valores ni nada, simplemente les puedo decir cómo se da la acidosis metabólica o la acidosis respiratoria. Si ¿a quién está actuando? O el riñón o el pulmón, ¿sí? Bien, la alcalosis. La alcalosis es cuando el pH es mayor a 7, 7,45 en este caso de la sangre. ¿Qué pasa en la sangre? Si se acumulan ácidos o no. Si el bicarbonato aumenta o no. Si elimino más dióxido de carbono o no. Eso dice. Entonces, la alcalosis respiratoria, alcalosis ya me está diciendo que el pH tiene que ser mayor a 7,45 en la sangre. ¿Y por qué se da? ¿Sí? Entonces, dice, si el bicarbonato disminuye, también disminuye el dióxido de carbono por hiperventilación, se eleva el pH produciéndose una alcalosis, dada por el dióxido de carbono, ¿sí? Bien, perdón. Entonces, una hiperventilación, ¿sí?, hace que yo estoy estoy sacando mucho dióxido de carbono. Entonces, al tener poco acá, tengo poco de esto,
y menos de esto. Entonces, al tener menos protón, el pH va a ir a formar, ¿sí?, un descenso tanto del bicarbonato como del dióxido de carbono por hiperventilación. Entonces, porque la inversa, al tener poco de esto, aumenta la cantidad de pH. ¿Mm? Bien. ¿Y cuándo se da? Hiperventilación, ¿sí?, hipoxia, insuficiencia hepática, ejercicio, cuando uno está haciendo ejercicios. Esa hiperventilación de sacar tanto dióxido de carbono lleva a que ansiedad, cuando estamos en ansiedad, ¿sí?, lleva a que esa alcalosis respiratoria por hiperventilación está hiperventilando. Y la otra situación metabólica es cuando la alcalosis metabólica, o sea que el riñón está perdiendo esta parte, de esta parte es el pulmón, porque va a actuar sobre el dióxido de carbono, ¿sí? Así que lo pongo así. Pulmón. Y de este lado de la fórmula es los riñones. ¿Sí? Entonces, para entenderlo, chicos, ustedes, acá el dióxido de carbono actúa el pulmón, haciendo que se elimine el dióxido de carbono por la vía respiratoria, hiperventilo o hipoventilo. Y los riñones secretan o excretan protones o bicarbonato por los riñones. Y eso es lo que estamos hablando. ¿Cómo regulamos estas situaciones? La alcalosis metabólica, entonces, el riñón, ¿qué va a pasar? Va a aumentar, por ejemplo, va a aumentar la cantidad de bicarbonato, ¿sí? Entonces, si hay aumento de este lado, ¿sí?, aumenta el protón. Si aumenta el protón, ¿sí?, se va a producir a mayor el pH mayor a 7,45, ¿sí? Entonces, el riñón va a censar esto, entonces lo está acumulando. La alcalosis metabólica. Lo está acumulando, está todo aumentado. El pH, el bicarbonato y todo empieza a aumentar. La fórmula se va para este lado. Todo. Acá no actúa el pulmón. Por ejemplo, ¿cuándo sucede esto? Por ejemplo, cuando ustedes están con vómitos. ¿Qué hay en el estómago? Ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno. Entonces van a eliminar ese ácido de más. ¿Sí? Entonces, la sangre, para compensar eso, ¿qué hace el riñón? ¿Sí? Va a empezar a formar, la fórmula se va a empezar a formar más de esto para compensar, porque yo estoy perdiendo muchos ácidos. Entonces, la fórmula siempre que tiene que estar en equilibrio. Tanto de acá, tiene que haber tanto de acá igual. Entonces, en equilibrio. Cuando se da la alcalosis metabólica, es porque yo estoy acumulando, ¿sí?, estoy teniendo mucho de este lado. Por ejemplo, cuando se producen, ustedes toman antiácidos alcalinos, el bicarbonato. Cuando el bicarbonato, tomate una pastilla de bicarbonato que estás en acidosis. Bueno, a veces se pasan y es bicarbonato puro. Entonces, también se da con una pérdida de potasio por aumento de la excreción renal. O sea, ¿se acuerdan que el potasio también era excretado por la aldosterona? La aldosterona que regulaba el sodio, el potasio y el cloro, ¿sí?, en los túbulos colectores. Entonces, siempre ustedes tienen que saber que el pulmón, respiratorio, y metabólico, todo lo que es riñón. Y el juego de formar ácidos, para un lado va a formar más bicarbonato y para el otro va a formar el ácido, que es la forma de eliminación para el pulmón. Analícenlo bien tranquilos en sus casas. Yo sé que es difícil, para los que no vieron nunca nada esto, háganlo con la computadora, con la calculadora, digo, para entender los valores de acidosis,
y alcalosis, ¿sí? Que interviene respirando el pulmón, haciendo la respiración, la ventilación, y el riñón lo hace eliminando o no protones, bicarbonato, ¿sí? Potasio, ¿sí? ¿Y en qué situaciones? Una situación de diarrea, elimino agua y elimino bicarbonato. Vómitos, elimino del estómago muchos ácidos. ¿Sí? Hay muchas situaciones que se dan esas dos cosas. ¿Sí? Entonces, eso puede llevar a un desequilibrio en la sangre del pH. Y el riñón va a tener que compensar y junto con el pulmón esa variable. ¿Sí? La causa 5. ¿Significa que el riñón no elimina adecuadamente ácidos? 5. ¿Cuál es la 5? Exacto, sí, exacto. Enfermedad renal, a veces las insuficiencias renales, ¿sí? Crónicas, es por una pérdida de la función renal, que ahora lo vamos a ver en patología, que hace que, por ejemplo, una insuficiencia renal crónica, una aguda, el nefrón, o síndromes nefróticos, o nefritis, el nefrón ya deja de perder su función del filtrado que tiene que hacer. Entonces, no lo puede hacer. Entonces, no filtra bien, no excreta bien, no secreta, y esas funciones de filtrado, excreción, secreción, y tener un balance hidroelectrolítico normal, empiezas a eliminar, ¿sí? Ácidos, porque lo que tenía que reabsorberse y volver a la sangre en cantidad para regular, que es lo que hace habitualmente el riñón, los estás eliminando porque tú lo dejaste pasar. Entonces, porque las nefronas no están haciendo bien su función. Exactamente. Eso es así como regula el riñón estos estados de acidosis y alcalosis. Bien. Y la última parte que nos queda es las patologías que tenemos diversas patologías, pero las más importantes y las más comunes que ustedes van a ver habitualmente, ¿sí? Son, sí, preguntas. Sí, acidosis metabólica. Las patologías más comunes, fíjese, cistitis, pielonefritis, litiasis, insuficiencia renal aguda, síndrome nefrítico, nefrótico. ¿Qué es eso? Bueno, son patologías comunes que ustedes van a ver habitualmente con los pacientes internados o los que se internan o los pacientes que sufren o disfunción en realidad del riñón. Fíjese lo que pasa más que nada con el parénquima. El parénquima es el tejido del riñón, ¿sí? Eso, uno normal, dijimos que esta era la corteza, la médula, sus vías excretoras, intrarrenales, ¿sí? Bien, fíjense el tejido, en la poliquística, poli es mucho, quistes en el tejido, son como pequeños tumorcitos o quistes fibrosados, pulmón, pequeños quistes, son durezas que se forman en el tejido. Entonces, si el tejido, al lado de la otra, y 1.300.000 nefronas que todas desembocan en la papila renal, que se une a su vez a la cáliz menor, cáliz mayor y pelvis renal, uréter, que van a ser son todos los conductos colectores que desembocan uno al lado del otro. Si empezamos a tener cierta parte del riñón que se empieza a formar quistes, ¿sí? Si progresa en el tiempo, ya tenemos una enfermedad crónica, en este caso pielonefritis. Pero sepan que siempre estamos a tiempo de hacernos estudios para determinar estas situaciones que no avancen en el tiempo. ¿Mm? Bien, fíjense, las alteraciones fisiopatológicas, ¿sí? Con respecto al glomérulo se llaman síndrome nefrótico o nefrítico. Nefrótico, ¿sí? Cuando se altera la membrana basal del glomérulo, ¿se acuerdan? Que era
la parte que permitía la permeabilidad de las sustancias, que no puede haber ni elementos celulares, ni proteínas. Bueno, el síndrome nefrótico, fíjense, ya empiezan a pasar las proteínas, empiezan a aparecer en la orina. Las proteínas plasmáticas, las más importantes, la albúmina. El organismo ya empieza con oliguria, empieza a orinar poco, ¿sí? Proteinuria, proteínas en la orina, eso significa. Edema grave. ¿Y por qué? Porque tengo también hipoalbuminemia. La albúmina se empezó a filtrar, las proteínas se empezaron a filtrar, hasta el colesterol se empezó a filtrar. Entonces, todo lo que tiene que volver a la sangre se está filtrando y apareciendo en la orina. Entonces tengo un edema grave, porque la que controla la presión oncótica dentro de los vasos sanguíneos es la albúmina. Entonces, seguramente trato de acumular líquido, empiezo a acumular líquido en las partes que no tiene, por diferencias de presión, ¿se acuerdan? No tiene que haber líquido en el intersticio. Entonces es el edema, que es grave. ¿Por qué? Porque las estoy perdiendo, las proteínas que regulan la presión oncótica dentro del vaso y fuera del vaso. Entonces las pocas proteínas que tengo las estoy perdiendo. Entonces entro en un edema. Y cuando me hacen un estudio de sangre y con orina, ¿sí?, empiezo a tener todos estos signos. Tengo proteínas, tengo las principales, la albúmina, el resto de las proteínas, empiezo a orinar poco, ¿sí? Y el síndrome nefrítico es cuando ya se altera a nivel de los capilares, ¿sí?, por una infección, una bacteria, o un virus, a la naturaleza inmunológica. Y los signos, fíjense, también oliguria, hematuria, porque ya los capilares empiezan a filtrar los glóbulos rojos, ¿sí?, empiezan a pasar y aparecer en la orina, tengo proteína en la orina, y tengo también hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque trata de compensar, agitar, no va a ser tan importante, pero va a ser empezar con edema leve, que si progresa en el tiempo, ya se hace crónico. Luego, la insuficiencia renal es cuando se pierde ya la función renal, ¿sí?, que ocasiona retención de sustancias nitrogenadas, ¿sí?, se eleva la cantidad de urea que aparecen y de creatinina que aparecen, ¿sí? ¿Se acuerdan que la urea se tenía que reabsorber, la creatinina se tenía que reabsorber, y empiezan a aparecer en la orina, ¿sí? La insuficiencia renal aguda es cuando aparece un deterioro brusco del riñón, ¿sí? Es agudo, es en 24 o 48 horas, ¿sí?, de las funciones renales se deterioran, ¿sí? Entonces, los riñones son incapaces de filtrar, de excretar productos de desecho, ¿sí?, conservar la composición. Entonces, ¿sí?, cuando eso sucede, ¿sí?, la insuficiencia empieza con esa sintomatología, esos signos, ¿sí?, y se divide. Podemos decir que pueden ser las causas prerrenal, renal propiamente dicho, o sea, en el riñón, o posrenal. La prerrenal, fíjense, previo a la entrada del riñón. Dijimos que el riñón traía la sangre del volumen minuto del corazón. Si yo tengo un infarto, ¿sí?, o preinfarto, o alguna anomalía cardíaca, voy a tener seguramente una repercusión en el riñón, ¿sí? Por eso es agudo, ¿sí? Puedo haber tenido ese paciente un infarto, no se dio cuenta, o no lo manifestó, sintió un leve dolor aquí, no se hizo ver, siguió, persiste, hasta que empieza a sentir mal. Por ejemplo, como les dije acá, empieza con hipotensión, empieza a disminuir el flujo en un infarto, luego empieza el corazón, empieza a mandar menos volumen sanguíneo, y se hipotensa, hipovolemia, y menor flujo plasmático renal, o sea que le llega menor volumen sanguíneo. Entonces el riñón, ¿sí?, empieza a tener dificultades de esa perfusión renal que le está llegando,
¿sí? Se manifiesta en los signos que pudimos ver. Empieza a concentrar la orina, no eliminar los elementos de desecho y otras situaciones como se dieron anteriormente. La parte renal, ya la función, en la mayoría de los casos, la insuficiencia renal aguda, ¿sí? Es cuando el problema, la causa es en el riñón propiamente dicho, no viene de afuera, ¿sí? Por ejemplo, un infarto. El riñón ya deja de funcionar por un problema del tejido, ¿sí? Las nefronas, ¿sí? Como los síndromes nefríticos, por intoxicación, infecciones virales, bacterianas, ¿sí? Una necrosis del tejido, el tejido se puede necrosar, ¿sí? YAM, infarto agudo de miocardio, significa YAM. FA, fibrilación auricular, también que es otro problema que se da habitualmente en los pacientes. FA, fibrilación auricular. Bien, entonces, en la parte renal, la causa renal, las nefronas están afectadas. Entonces, si se afecta la nefrona, que es la principal, que va a producir la función de filtrado glomerular por necrosis de ese tejido, de esa nefrona, por tóxicos, reacciones inmunológicas, ¿sí? Eso va a producir un desbalance de la función propiamente renal y va a hacer que se deteriore. Y posrenal, la otra causa posrenal, o sea, fuera del riñón, puede ser una obstrucción del tracto urinario, ¿sí? Una litiasis, que son cálculos a nivel del uréter, como se cristaliza, como los cálculos de la vesícula biliar, que lo vamos a ver en digestivo, los cálculos de renales, ¿sí? En el cual yo puedo los cristales de ácido úrico, los cristales de sustancias que filtran la orina, se pueden cristalizar y obstruir el uréter, que es un pequeño conducto de salida hasta la vejiga. Generalmente, ese conducto, ¿sí? Lo que hace es un conducto como los vasos sanguíneos. Como a los vasos sanguíneos les aparecen las placas de ateroma, se achica el diámetro, bueno, lo mismo empieza a pasarle a los uréteres. Esos cristales obstruyen la salida de la orina, empieza con dolor, inflamación de la zona, cólicos a nivel de la parte superior, de postero dorsal, y duele mucho. Entonces, eso que se hace, una cirugía que habrán escuchado, se hace una cirugía que tiene con un láser, un doble J se llama, ¿sí? Les voy a mostrar rápidamente. Son dos láseres, ¿sí? Así como en punta, ¿sí? Como estos dos láseres que entran al uréter del paciente, dos láseres. Uno es la camarita que está viendo el cirujano de urología, ¿sí? El otro es un láser que va a disolver la piedrita que está obstruyendo y tiene a su vez un ganchito que va a hacer que va a sacar, ¿sí? La piedrita y la va a sacar, ¿sí? La pueden disolver o la pueden sacar. Y dicen, oh, y esto es lo que me sacaron del riñón, mirá lo que tenía, una piedra de 10, como la uva, ¿sí? Bueno, eso así se hace en las cirugías. Talla dentro del uréter, ¿sí? Así con los dedos. Así se sacan los cálculos. También de la vesícula de la misma manera. Bien, ¿se entendió? Bien, y la insuficiencia renal crónica, ¿sí? Y HPV, ¿saben qué es HPV? HPV con B larga, no HPV con B corta, que es
La Comecorta es del virus papiloma humano, que es una enfermedad de transmisión sexual, que le salen verruguitas en la zona urogenital a cualquier persona que no se cuida y no tiene los métodos de cuidado e higiene personal, y se transmite por relaciones sexuales, anales o vaginales, ¿sí? Y salen verrugas, y esas verrugas se transmiten por contacto, ¿sí? Bien. HPV es hiperplasia prostática benigna. ¿Qué quiere decir esto? Que la próstata, vieron que en los hombres, ¿sí? Bien, en los hombres la próstata, ¿sí? Está, esperen que yo quiero mostrarles algo. A ver dónde estaba que yo las había puesto. Fíjense, acá, en esta diapo, fíjense, se alcanza a ver muy poco porque es un dibujo. Fíjense, la vejiga y acá está la próstata. Esta porción, ¿sí? Estos son los testículos y acá está la próstata. Este es la uretra y tiene 3 posiciones: prostática, testicular y peniana. Entonces, la próstata se inflama y obstruye, ¿sí?, el conducto uretral. Entonces, esto es una enfermedad benigna de todos los varones que se tienen que controlar, hacer el antígeno prostático, en el cual eso se puede curar si lo agarramos a tiempo, porque si no, si eso persiste en el tiempo, puede que sea de próstata, y ahí sí le tienen que sacar la próstata a los hombres. Entonces, después de los 50 años, 45, 50 años, se tienen que hacer el estudio del antígeno prostático, para saber si tienen o no el antígeno prostático. Si está elevado en todos los hombres, tienen un valor normal. Si está muy elevado es porque tenés una hiperplasia prostática benigna. Y la insuficiencia renal crónica hace que es un deterioro persistente de la función renal, ¿sí? No se curó, el paciente vino con una insuficiencia renal aguda. Bueno, lo atendió el médico urólogo, le hizo el tratamiento, le hizo todos los estudios, le dio una medicación y le dijo, bueno, vamos a seguir a hacer una observación. En una semana me vuelve a ver. Lo observó en 48, 72 horas, regularizó todas sus funciones de la orina, no orinó proteínas, empezó a regularizar, bueno, hizo efectivo su tratamiento. Ahora, cuando ya no responde al tratamiento y persisten los problemas luego de meses, pasó un mes, sigue lo mismo, pasó otro mes, sigue lo mismo, pasó el tercer mes, sigue lo mismo, bueno, ya ahí la función renal que persiste y está deteriorada por más de 3 meses, se dice que entra en un estado de una enfermedad que es la insuficiencia renal crónica. La tasa de filtrado glomerular no se pudo arreglar, no se pudo modificar, ¿sí? Y esto se mide con las funciones, con el clearance de creatinina, ¿sí? Y puede llevar a un síndrome urémico y hasta la muerte, ¿sí? Por alteración de toda la función que hace que filtremos elementos celulares, las proteínas. Imagínense todo lo que desencadena de hipotensión, hipovolemia, todo, y hematuria y infecciones. Bueno, entonces el paciente, como su riñón no filtra bien, tiene que tratarse, y acá les iba a mostrar con tratamientos de primero de referencia, es la diálisis. Esto, según el barrio, que se tiene que hacer una diálisis. ¿Y qué es una diálisis? Una diálisis es porque su propio riñón está deteriorada su función, ¿sí? Se tiene que hacer, no filtra bien, entonces le tengo que someter la sangre que tiene que pasar por el riñón y filtrarse y sacar las sustancias que le están ocasionando esa enfermedad,
lo tiene que hacer por medio de un filtro externo. Entonces yo con esto, con una llave de 2 vías, acá en el pliegue del brazo, por una sale, pasa por el filtro de la máquina que está al lado del paciente, y por el otro devuelve la sangre filtrada. ¿Sí? Y eso dura entre 3 o 4 horas, ¿sí? Y lo que hace es devolverle la sangre filtrada sin las sustancias que, como no las puede eliminar por sus propios medios, porque no filtra bien, lo hace la máquina, este filtro que ustedes ven acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, hiperplasia es agrandamiento de la próstata. La próstata se inflama, sí. Bien, entonces el tratamiento básico es la diálisis. Cuando ya no puede sostener más de un riñón y el otro riñón, ¿sí? No puede, la función renal está deteriorada, ¿sí? Lleva a que se entre en la lista de trasplante renal, ¿sí? Del INCUCAI. La otra diálisis peritoneal es cuando en el abdomen está el filtro, la membrana filtrada o la membrana peritoneal, entonces filtra, entonces saca el líquido en exceso que le tiene que filtrar, se lo saca por una bolsa de drenaje y lo infunden con la solución, ¿sí? Que está para la diálisis peritoneal. Esos desechos que se acumulan pasan a una bolsa de desecho externo. Bien, y fíjense que les había puesto, bueno, los cálculos es cuando se forman piedritas, fíjense acá como el uréter está tapado, como les dije, con la cirugía. La cistitis, ¿sí? La cistitis habrán tenido alguna vez, fíjense que eso es inflamación de la vejiga, generalmente, ¿sí? Causada por bacterias, infecciones bacterianas. ¿Por qué? Porque la zona, generalmente más en las mujeres, porque la zona, fíjense, están los orificios anal, vaginal y urinario están muy cerca, entonces puede haber infecciones. ¿Sí? Si progresa en el tiempo, se llama cistitis, inflamación de la vejiga, que puede ser que esa bacteria puede llegar hasta, lo peor es cuando llega esa bacteria, ¿sí? Como les dije, a alterar ya a nivel renal, a nivel de los nefronas, por eso uno empieza a manifestar con dolores, hace orina, huele de agua, al baño empieza, y lo último que puede llegar a pasar es ver pequeñas células sanguíneas, hematuria. Y a gritar del dolor porque te va a doler mucho la parte retroperitoneal y vas a decir, bueno, acá pasa algo. Entonces vas a ir a atenderte a la guardia y vas a referirle al médico que te vea qué te está pasando. Bien. Y el último, el trasplante renal, fíjense que es el último tratamiento cuando no tenemos ya tenemos pérdida total de la función renal. Entonces, el riñón, ¿sí? se le hace, fíjense, lo saca, el riñón que está deteriorado, y se le pone el riñón trasplantado con la histocompatibilidad que ustedes saben, tiene que ser 100% compatible, ¿sí? O al menos en el 90%, y se le arteria renal, vena renal y el uréter, ¿sí? A la vejiga normal que tiene. Lo que tiene afectado es el riñón. Y como los vasos son cortos, como yo me había dado cuenta ayer, pero como los vasos son cortitos, ¿sí? De la altura de la aorta, ¿sí? Se ponen a nivel de la fosa, más abajo, y no están tan arriba. Se pone a nivel de la fosa ilíaca, ¿sí? Del riñón sano. ¿Se entendió? Bien. Y esto ya lo habíamos visto, son la cantidad de veces que vamos al baño, poliguria, oliguria o anuria, los ritmos, si es de día o de noche, y lo último que les mencionaba, más que nada para título de conocimiento general, que cuando nos vamos a hacer un examen de orina, es esto lo que nos hacen, para que ustedes lo sepan.
la albúmina, el pH, la glucosa, no puede haber, no puede haber, ya dijimos, ni proteínas de alto peso molecular, tiene que haber en su valor normal, no puede haber mucha proteína. ¿Por qué? Porque pasa toda la cascada que ya dijimos, ¿cierto? Por eso aquí se ven, ¿ven? El examen químico, microscópico y macroscópico, ¿sí? Se ve la densidad, el pH, la glucosa, las proteínas, hemoglobina, cuerpo cetónico, bueno, todo. ¿eh? Y se ve también el microscópico, ¿sí? Cómo se ve, si está turbia o está transparente, se ven leucocitos y la glucosa. La tasa máxima de la glucosa, como pide en la última pregunta del TP integrador, ¿sí? Fíjense que la tasa máxima de glucosa y el umbral renal de glucosa, que es la cantidad que puede ser filtrada. ¿eh? Eso es lo que pregunta. Bien, terminamos. Lo último que preguntas. Lo que les quería mostrar era lo siguiente. Esperen que busco. Mientras tanto, hagan las preguntas que quieran. Les quiero mostrar. ¿Qué hora es? Que me tengo que ir a trabajar. Lo que les quiero mostrar es lo que les había mandado. A ver, esperen. ¿Dónde está? Bien. Acá, está. Sí, preguntas. Sobre el TP, cuando dice explicar la importancia de los fenómenos eléctricos en la función cardíaca, habla del sistema de conducción cardíaca. Esas que pasaste 2 diapositivas, esas nos las mandás o no. Ya las mandó a las diapos. Ya las mandé al Power de renal. Sí. Está hablando del sistema cardionector del corazón. Que se inicia en el nódulo sinoauricular, que se encuentra en la orejuela derecha de la aurícula derecha, está compuesto por acúmulos de células P o células marcapasos, que son las fibras lentas, que se despolarizan diastólicamente espontáneos, con la propiedad de automatismo, que generan el propio estímulo, y tienen la propiedad de conducirlo, de conductibilidad, a través de las fibras transicionales por el tabique interauricular hacia el nódulo auriculoventricular, que es la segunda estación, donde se encuentran también células marcapaso con una frecuencia de descarga de 50 latidos por minuto o 60, y de luego se transmite ese impulso a través de las de His, que son fibras rápidas, que se va a dividir en derecho e izquierdo, y el izquierdo a su vez en anterior y posterior, una red de fibras rápidas llamadas fibras de Purkinje, que hace que todo ese impulso llegue en masa y se contraiga en masa todo el músculo cardíaco, y así se transmite el impulso eléctrico.
Eso es lo que pregunta. En el punto de explicar enfermedades también o solo definir el caso de aumento o disminución del hematocrito. No, tenés tres y tres casos que están en el libro bien definidos, que hacen el aumento o no, a 3 casos de aumento del hematocrito, poliglobulia, macrocitosis y ¿qué más? Poliglobulia, macrocitosis y no me acuerdo, poliglobulia, la altura, macrocitosis y deshidratación. Y la disminución del hematocrito, ¿sí? Hemodilución, anemia, microcitosis. Profe, ¿en esa pregunta se pueden poner otras cosas o solo lo que está en el libro? Sí, se puede poner otras cosas, siempre y cuando sepan el por qué y cómo. ¿Por qué disminuye el hematocrito, esa patología? ¿Y por qué aumenta el hematocrito, esa patología, si quieren poner patología? ¿Sí? Ah, Sí, ok, ok. Sí. Lo que les quería mostrar era, antes de esto, era sobre... ¿dónde está? Acá. Acá. Esto, ¿lo ven bien? Cuando les pide hacer un cuadro que representa la hemostasia, nosotros hablamos de la hemostasia, ¿sí? Que era el fenómeno en el cual, o era una propiedad de las plaquetas, una función de las plaquetas de tratar de formar, intervenir en la coagulación de la sangre. Pero es un concepto mucho más amplio de lo que es la coagulación de la sangre, que intervienen otras propiedades. Y a esto iba, no es tan simple, uno lo puede decir, esto es una clase, una charla que di en Costa Salguero, pero lo que les quiero mostrar aquí que no es tan sencillo como dice acá este cuadrito acá, que dice se produce una lesión, una herida en un vaso y luego se activa la cascada de la coagulación por los factores de la coagulación que andan circulando en el plasma, ¿bien? Del 1 al 12, luego se forma el tapón, ¿sí? Y detiene la hemorragia. En realidad, dijimos que eran procesos que van desencadenados unos con otros, ¿sí? Fases que están interrelacionadas unas con otras. Y como ven aquí, si quieren sáquenle foto, ¿sí? La hemostasia primaria dijimos que se produce primero una lesión vascular y, anoten esto, luego se produce la vasoconstricción localizada en la lesión del vaso, se van a adherir las plaquetas, van a ir al lugar de la lesión, se van a adherir, se van a agregar y unas con otras hasta llegar a lo que es formar la malla de fibrina, la red relacionadas unas con otras, que es la hemostasia secundaria, y terminar con la activación del mecanismo fibrinolítico, la fibrinolisis, ¿sí? Que es la desintegración de ese coágulo de fibrina. Por eso lisis es destrucción, fibrinolisis es destrucción del coágulo de fibrina, ¿se entiende, no? Entonces, si yo tengo que describir en un cuadro cada una de las fases, yo tengo que saber, agregan, tengo los mecanismos de, puedes encadenar la vía intrínseca de la coagulación o la vía extrínseca de la coagulación. Porque intervienen diferentes, ¿sí?, factores, ¿sí?,
Esto, acá estaba, ¿sí? Factores de la coagulación. Y esto quizás no está tan claro en el libro, pero les quiero aclarar un poquito. Ustedes saben que la coagulación, o sea, si la hemostasia es la coagulación sanguínea tiene se da en forma de cascada. Y se da por dos vías, la vía intrínseca y la extrínseca. Cualquiera de las dos vías va a desencadenar en la vía común del factor 10 de la coagulación. Por eso tienen que saber cuáles son los factores de la coagulación, en número y en nombre, porque son los que van a permitir la coagulación, ¿sí? Entonces, si hay una lesión vascular por un trauma, ¿sí? Por ejemplo, por vía extrínseca, se va a activar la vía extrínseca y se va a activar el 7, el factor 7, ¿sí? Gracias al factor tisular, o sea, tisular es tejido. Se produjo la lesión, el factor tisular, junto con la injuria en el vaso sanguíneo, la lesión, el trauma, se activa el 7. El 7 directamente activa al 10, que el 10 es la vía común. Por otro lado, por la vía intrínseca, ¿sí? Se activan cuando hay un daño del endotelio adentro. El endotelio, estoy hablando de los vasos sanguíneos, ¿no? Adentro. La vía intrínseca, porque es intrínseca, es adentro. Cuando hay daño del endotelio, se activa la vía intrínseca. La vía intrínseca desencadena la activación desde los factores del 12. El 12 se activa y activa el 11. El 11 activa el 9. El 9 es activado por el 8, que el 8 viene activado por la trombina, y el 8 activa el 10. Y las dos vías desembocan en la vía común, que es la vía del 10, factor 10 de la coagulación, ¿sí? ¿Por qué es necesario llegar a la vía común del 10? Porque es el factor 10 activado el que va a seguir la cascada de la coagulación, la hemostasia secundaria, que determina las subfases, que son, está circulando en el plasma. Ustedes saben que todos los factores de la coagulación circulan inactivados. Cuando hay un daño del endotelio o hay un trauma externo, se empiezan las cascadas a activar hasta llegar a la vía común, para lograr formar el coágulo. Entonces, se activan y llegan a la vía común, que es el 10, activado. En la protrombina, ¿sí? Que está circulando, que es el factor 2, ¿sí? circulando, inactiva. En el plasma, cuando llega el factor 10 activado, la B, la activa a trombina. La trombina, a su vez, ¿sí? Ve que el fibrinógeno está dando vuelta en el plasma, ¿sí? Y lo activa fibrina y forma esas mallas de fibrina pegadas a las plaquetas unas con otras, ¿sí? El fibrinógeno es el factor 1, entonces produce la formación de esa malla de fibrina, ¿sí? Y se forma el tapón, ¿sí? Sáquenle foto a esto para poder entender lo que les estoy diciendo, la hemostasia completa. Entonces, la malla de fibrina no se queda ahí, se tiene que disolver esa fibrina. Entonces, tiene el plasminógeno que está nadando en el plasma, se activa plasmina y lo que hace es degradar la malla de fibrina y de la hemostasia. Y se curó o se reparó la lesión endotelial o la injuria o el trauma de la vía extrínseca. Así es como es la hemostasia toda. Por eso, ustedes van a ver que desórdenes genéticos o patologías genéticas como la hemofilia A, ¿qué es la hemofilia A o la hemofilia B? ¿Qué es lo que no tienen esos pacientes?
que se lo tenemos que dar de vía exógena, por vía intravenosa. ¿Qué factores de la coagulación? Si no se mueren desangrados. ¿Qué es lo que no tienen? ¿Algunos se acuerdan? La hemofilia A, ¿qué era? Déficit del factor 8, y la hemofilia B, déficit del factor 9. Entonces, si no tienen el 8, que es el que activa la vía común, y no tienen, menos si no tienen el 9, no se va a poder activar nada, van a entrar en un sangrado permanente, en el cual se van a terminar con el peor resultado, que es la muerte, ¿sí? Por sangrado. Pero hoy por hoy los laboratorios tienen comercialmente los factores fabricados comercialmente, factor 8, 9, 7, ¿sí? Por eso es tan importante que sepan esta cascada de la coagulación. ¿Por qué se da la hemostasia primaria, secundaria? Y el final es la desintegración o dilución destrucción del coágulo de fibrina. ¿Por qué? Por eso. Y se puede testear con una muestra de sangre. Por eso es importante. Te pide desarrollar todo, sí. Si vos me pones hemostasia primaria, vasoconstricción, adhesión, agregación, hemostasia secundaria, coagulación y formación del coágulo y fibrinolisis, vos ponete en mi lugar si sos docente, si un alumno, si yo te pongo eso, ¿vos te das cuenta si sabe o no sabe la coagulación? Si sabe de coagulación o no. Yo te pongo incompleto. Eso está incompleto. Yo sé que vos me estás diciendo que se da por vaso, la plaqueta, interviene la plaqueta que se hace vasoconstricción endotelial. Se adhieren las plaquetas, se agregan, luego se forma el coágulo, luego fibrinolisis. A mí no me estás diciendo nada de eso. Si sabés o no sabés, no me transmitís nada. En cambio, si vos me decís y me desarrollás que la hemostasia primaria lleva al desarrollo de distintas fases que se inicia con la lesión del endotelio por la vía intrínseca y lesión por la vía extrínseca se activa un trauma y me desarrollás la cascada de la coagulación, llegás a la vía común, luego cómo se desencadena, cómo hacen las plaquetas, se adhieren, se agregan, y cómo se forma el coágulo con esta cascada, ¿sí? Como les dije recién, con la protrombina, la trombina, el fibrinógeno, fibrina, el plasminógeno en plasmina, y me explicás todo lo que sucede, bueno, voy a decir, bueno, evidentemente esta chica entiende cómo son los procesos de la coagulación, qué es la hemostasia primaria y qué es la hemostasia secundaria. Si vos me describís solamente los titulitos, yo no puedo saber si vos sabés. Yo te pongo incompleto y te lo mando a rehacer. Lamentablemente es así. Por eso debemos estudiar, por eso está explicado paso a paso en el libro, y creo que se los expliqué en el PowerPoint, y se los vuelvo a explicar ahora, cómo se desencadenan las fases y qué pasa en cada una de las fases de la coagulación. ¿Qué secreta la plaqueta? ¿Cómo se adhiere a la plaqueta? Por eso, revean el TP, háganlo completo, háganlo con tiempo, ¿sí? Y cualquier cosa me consultan, ya les pasé el mail. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien.
La otra cosa que les quiero mostrar es lo que les mandé sobre, porque vi que me preguntaban mucho sobre lo que es lo de grupos sanguíneos, en el cual yo les mandé esta fotografía para que puedan entender. Cuando nosotros les pedimos que hagan un cuadro comparativo de grupos sanguíneos ABO y RH, yo lo que quiero que ustedes me pongan no solamente que existe el ABO como sistema ABO, A, B, AB y 0, los 4 grupos sanguíneos, y el sistema RH positivo o negativo. No, yo quiero que ustedes desarrollen en un cuadro por qué la nomenclatura del sistema ABO. ¿Qué tiene el sistema de grupo sanguíneo A? Bueno, pongo grupo sanguíneo A en el cuadrito, o no, si quieren, grupo sanguíneo A tiene ese sistema de grupo sanguíneo que tiene la membrana del glóbulo rojo, tiene aglutinógenos o antígeno A, y en la membrana del glóbulo rojo, y en su suero o plasma tiene anticuerpos anti-B. El sistema RH está el antígeno o aglutinógeno en la membrana del glóbulo rojo del antígeno D, D de dedo. Entonces, si lo tiene presente es RH positivo, si lo tiene ausente es RH negativo, ¿sí? Y así con cada uno, porque si uno tiene que evaluar si ustedes saben qué es lo que tiene en la membrana del glóbulo rojo y qué es lo que tiene en el suero. ¿Por qué? Porque ustedes todo el tiempo con eso, con el grupo sanguíneo ABO y RH. ¿Sí? Y van a hacer los trasplantes, hacen el ABO y el RH, además de otros HLA que existen, ¿sí? Que lo vimos en inmunidad, que es HLA 1, 2 y 3, A, B y C, que a su vez se subdividen en un montón de otras HLA subgrupos, y cuanto más nos parezcamos a los subgrupos de HLA, ¿sí?, más compatibles somos. ¿Sí? Así se hacen los estudios de trasplante de médula ósea y de órganos. Por eso es tan difícil encontrar compatibilidad de 100% fuera de la familia. ¿Sí? Por eso tardan los órganos, por eso tardan en encontrar médulas para los pacientes que se tienen o que están con la indicación de un trasplante, ¿sí? Porque no es tan fácil encontrar compatibilidad. Bueno, con respecto a lo que les quería mostrar, estos son los reactivos, ¿sí?, que tenemos habitualmente, ustedes van a trabajar habitualmente en la mesada en hemoterapia. ¿Qué significa? Fíjense, para el anti-A, anti-B, anti-AB, anti-D. ¿Qué significa esto? Grupo sanguíneo para determinación de grupo sanguíneo ABO. ¿Qué significa este anti-A? Este frasquito de anti-A azul. ¿Alguno me lo puede decir? Estos frascos, ¿sí?, son los que me manda al laboratorio comercial y lo fabrican, y yo cada 2 o 3 meses compro mucho para poder abastecer y hacerlo las pruebas de rutina en una guardia, ¿sí?, de hemoterapia. Perfecto, son anticuerpos, son antisueros comerciales, muy bien. Esto quiere decir que tiene anticuerpos anti-A, este tiene anticuerpos, el amarillo anti-B, el transparente tiene anticuerpos, este anti-AB tiene anti-A y anti-B, los dos tienen. Y el y decir si es positivo o negativo. Entonces, yo voy a agarrar una muestrita del paciente, le voy a ir a sacar y lo tengo que agrupar. Entonces voy a traer una muestrita en un tubo de este de hemograma, ¿sí?, que ven acá, y le voy a sacar la muestra, le saqué la muestra, pongo la muestrita acá y lo traigo. Entonces agarro, abro y con una pipeta, ¿sí?, meto y saco 4 gotitas. En una platina de vidrio pongo una gotita, toda la sangre del paciente, pongo una gotita, 2,
hacerlo con estos antisueros comerciales para determinar el grupo sanguíneo por directamente, la prueba directa. Yo pongo la gota del paciente y los antisueros comerciales que conozco. Entonces les pregunto yo, si me detecta glutinógeno, exactamente. Si enfrento el antisuero, que es un anticuerpo, con el glóbulo rojo, el glutinógeno que está en el glóbulo rojo, en la membrana del glóbulo rojo, detecta el antígeno. Entonces, reacción antígeno-anticuerpo. ¿Sí? Entonces, si yo le pongo las 4 gotitas de la muestra de sangre, y después agarro el anti-A, le pongo a la primera gotita, agarro el anti-B a la segunda gotita, agarro el anti-AB, le pongo a la tercera gotita, y a la cuarta gotita le pongo el anti-D, para ver el RH. Y yo veo, y después lo varillo con una varillita, ¿sí? Los varillos, o sea, lo mezclo, ¿sí? Y después hago así, lo miro a un visor, ¿no? Y veo que hay grumos con yo les voy a dar el resultado. Me dio grupo sanguíneo A, RH positivo. ¿Con qué aglutinó? ¿Con qué antisueros aglutinó? ¿Qué Con les parece? anti-B. Con B. Fíjense, a mí me dio de grupo No, con sanguíneo A. A positivo. ¿Con qué antisueros reaccionó? Con el A, el anti-A, El anti-A. ¿Por qué? porque tiene ese tienen paciente? anticuerpos. ¿Qué enfrentaron? Yo enfrenté antisuero conocido, el anti-A, con glóbulos rojos que no conozco, porque yo no sé el grupo sanguíneo del paciente, pero el resultado me dio que es A positivo. ¿Con qué aglutinó? Con el A, bien. ¿Por qué aglutinó con el A? ¿Qué tiene el paciente para que aglutine con el anticuerpo anti-A en la membrana del glóbulo rojo? Para que reaccione. Reacción antígeno-anticuerpo. Antígenos A se une con lo mismo, porque yo estoy enfrentando glóbulos rojos con antisueros comerciales conocidos. A ver qué pusieron, antígenos A. Porque se encuentra el anticuerpo con su antígeno o aglutinógeno. Acá pusieron antisuero anti-A y D. Detecta glutinógeno, bien. Chicos, entonces, yo en lo que voy a ver, me va a reaccionar. Me reaccionó con el anti-A y con el anti-AB. El transparente este. ¿Por qué? Porque tiene anti-A y anti-B. ¿Sí? ¿Se entiende? Y con el D me dio positivo porque es RH positivo. ¿Sí? Ahora, voy a hacer otra prueba. Agarro otro paciente, pongo las 4 gotitas y me reaccionó con el anti-A, con el anti-B, con el anti-AB y con el RH. Me dio todo positivo, todo aglutinado. ¿Qué grupo sanguíneo es? AB. Positivo. AB, muy bien. ¿Por qué? ¿Me lo podés decir? AB positivo, muy bien. ¿Por qué me aglutinó? Con su antígeno correspondiente. El AB tiene antígeno A y antígeno B. Y como tiene positivo, porque tiene el antígeno D, de dedo. ¿Sí? Me aglutinó con todos. Ahora yo voy a otro, pongo las 4 gotitas y me dio de grupo sanguíneo B negativo. ¿Con qué aglutinó? ¿Con qué antisueros aglutinó? Para ser B negativo, por directa. Con anti-B y anti-AB. Bien, ¿y el RH? Y el RH no, porque es negativo. Muy bien, perfecto. Me aglutinó con el anti-B y el anti-AB, porque tiene anti-B
el anti-AB. Entonces es un reactivo de control, ya. Los reactivos de control. Muy bien. Y así van a hacer ustedes los grupos sanguíneos. Entonces, ustedes tienen que hacer el cuadrito con esas determinaciones. Si es de grupo A, porque tiene antígeno A, y en el plasma o suero tiene circulando anticuerpos anti-B. Y así sucesivamente. Ahora, fíjense que al lado, ¿qué ven acá? Glóbulos rojos, ¿no? Células diacel ABO A1 y diacel ABO B. ¿Sí? Es una suspensión globular, ¿sí? O sea, una cantidad de glóbulos rojos resuspendidos en un líquido de conservante para utilizar y hacer la prueba inversa, o sea, la confirmación de esa prueba directa. Entonces, yo voy a agarrar 2 tubitos, esto lo van a practicar ustedes seguramente cuando hagan las prácticas, ¿sí? Sus laboratorios, ¿no? Entonces, ¿para qué serán esas células? ¿Qué piensan? Los glóbulos rojos conocidos. Si ya me está diciendo que estas son células A y estas son células B. Pensemos, ¿para qué sirven? Si yo les dije que confirman, es una prueba confirmatoria del ABO. ¿Qué voy a utilizar? Si yo tengo glóbulos rojos conocidos, ¿con qué lo voy a enfrentar? Yo voy a agarrar una gotita, el chupete, a ver qué dicen, para confirmar los anticuerpos, muy bien, que están en el plasma del paciente. Entonces, yo voy a agarrar la muestra del paciente, ¿sí? La voy a centrifugar en la centrífuga, ¿sí? Y voy a hacer que sedimente bien los glóbulos rojos y lo de arriba, el plasma, la parte amarilla, líquida, eso es lo que voy a utilizar. Entonces, voy a poner la muestra aquí, voy a agarrar 2 tubitos, ¿sí? Y voy a poner, en un tubo le voy a poner A, en el otro le voy a poner B. Entonces agarro las células A y le pongo una gotita en las células A, lo guardo, o agarro las células B, una gotita de células B, que yo las conozco. Y entonces agarro la muestra del paciente, agarro la pipeta, una gotita del plasma o suero del paciente, plasma en este caso porque está anticoagulado, otra gotita acá, ¿no? Dejo en la mesada la muestra del paciente y esto se lleva a la centrífuga, se centrifuga rápidamente para una lectura, después ya lo van a ver, y lo saco y lo voy a mirar a la luz con un visor. Y veo que me reaccionó con los dos, con las células A y con las células B. ¿Qué grupo sanguíneo es? Según lo que vimos en sangre. A ver. El grupo sanguíneo AB. AB, ¿tiene anticuerpos en su plasma circulante? No. Ah, no, es verdad. Antes de hablar hay que pensar, y esto les va a pasar cuando rindan exámenes orales, antes de responder, procesen una y otra vez la respuesta que van a dar. A mí, ¿qué me aglutinó? Con células A y con células B. ¿Qué grupo sanguíneo es? 0. 0. Muy bien. 0. Perfecto. Y así sí van a ser con los otros. Si me aglutinó con células A, ¿qué grupo sanguíneo es? B. B, muy bien, esa, les costó. Si me aglutina con las células B, ¿qué grupo sanguíneo es? A. A. Muy bien. Bien. Y si no me aglutinó con nada, ¿qué grupo sanguíneo es? A, B. AB, Ahí. muy bien.
Ese es el ejercicio con los glóbulos o plasma, anticuerpos que están en el plasma. Y eso es lo que van a hacer todo el tiempo ustedes, ¿sí? Por directa y por inversa, usando antisueros conocidos o células conocidas, ¿sí? Eso se trata de hacer. La hemoterapia básica es eso. Grupo sanguíneo lo tienen que manejar así. ¿Por qué? Porque ustedes llegan a una emergencia, como entró la otra vez acá en clínicas, entró un baleado, le dieron 5 tiros, tenía agujero, parecía un colador y había que pasarle sangre. Y entonces nos llamaron y se traigan 6 bolsas de sangre. Y que le llevamos 0 negativo. Pero yo, por las dudas y viendo la situación, me llevé, y esto lo van a ver cuando hagan las prácticas, por normativa y protocolo, ¿sí? Esperen que saco esto. Lo que hago es llevarme, ¿sí? Yo agarré las bolsas negativas, pero lo que hago es llevarme el anti-A, anti-B, anti-D, ¿sí? Para saber rápidamente, le pincho el dedo al paciente mientras lo están entubando, le están haciendo todo lo que le tienen que hacer, los cirujanos y demás, yo le pincho el dedo y rápidamente estos antisueros comerciales son muy, muy potentes y me determinan el grupo sanguíneo rápido. Entonces yo lo hago rápido, tengo que ser así. Y a las 3 de la mañana suceden estas cosas. Cuando vos estás durmiendo y te despertás aquí, salís rápidamente rascando hasta la guardia y te llevas para agrupar rápidamente y le dejás las unidades del mismo grupo sanguíneo del paciente. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Para eso es. Y no le dejás, como otra situación, un cirujano me llama, se había olvidado de agrupar y el paciente se hipotensó y me dice, tráeme 2 bolsas 0 negativo. Bueno, sí, le dije yo. Primero preparame la muestra, le digo, mientras voy subiendo. Porque el quirófano está, yo estoy en el clínica, yo estoy en el 3er piso y el quirófano está en el 12. ¿No es cierto? Entonces le dije, bueno, prepara una muestra de sangre. Entonces yo agarré, puse 3 tubitos, agarré las bolsas 0 negativo y me llevé 0 positivo y A, que son la mayor frecuencia poblacional en la Argentina que tenemos de grupos sanguíneos comunes. Entonces me llevé 2A y 2 0. Bien, y los 0 negativos. Entonces le puse, era A positivo. Bueno, tome, señor. Pero te dije 0 negativo, quiero. No, el grupo sanguíneo del paciente es A positivo. Le doy A positivo. Punto. Yo soy la que está a cargo del banco de sangre y le doy A positivo. Punto. Final. Y le pasaron sangre A positivo. Y no desperdicié 0 negativo, que son los poquitos que hay, y hay que cuidarlos, ¿sí? Pero eso lo van a ver en las prácticas. Profe, en el caso de la emergencia, sí, primero se coloca el 0 negativo, ¿no? Hasta que se encuentra el grupo. Claro, pero si vos tenés los reactivos para hacer rápidamente el grupo sanguíneo, le vas a pasar el grupo sanguíneo del paciente. ¿Se entiende? Sí, sí. No le vas a dejar las bolsas negativas. Tú, en el lugar, y le vas a dejar del grupo sanguíneo del paciente. ¿Mm? No le vas a dejar el 0 negativo. Eso ya lo van a evaluar después en las prácticas, pero no se deja 0 negativo por dejar. Rápidamente y hacerle el grupo sanguíneo, ¿para qué le vas a dejar 0 negativo si es A positivo? Y tenés 60 bolsas A positiva y de 0 negativo tenés 3. Lo vas a priorizar el 0 negativo para los que realmente son 0 negativos. ¿Sí? Por eso se utilizan estos antisueros, que son muy potentes y te dan el grupo sanguíneo en menos de 5 segundos. ¿Sí? Porque vos haces así y se aglutina. Y ves los resultados. Por eso. Bueno, bien. Ya son las 1 y me tengo que ir a trabajar. Hagan el TP y sigan completando hagan el TP y sigan completando el TP integral y hagan el TP de renal. ¿Vieron que les mandé el TP de renal? Bueno, eso es lo que vamos a corregir
el próximo miércoles, y para el próximo miércoles vamos a empezar con digestivo. El que pueda leer digestivo es de la parte, ya les digo, capítulo 28, espérate. Es del capítulo 28, los que puedan leer del capítulo 28 al 33 inclusive. Cualquier consulta de las otras, del TP integrador y demás, me avisan, me mandan un mensajito y lo vamos viendo, ¿eh? ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno. Al resto y llegar y todo, ¿eh? Pero bueno, tratemos de hacerlo lo más completo posible al trabajo integrador, ¿eh? Profe, gracias. Nos vemos la próxima, ya les mando todo después para la próxima reunión. Cuídense, descansen, tomen un poco de aire y coman algo bien y sigan después más tarde. Ahora se vayan a dar una vuelta, aunque sea alrededor de la mesa. Gracias, nos vemos.